Buenas noches a todos. Bienvenidos sean al Fantasma del Terror. El día de hoy les traigo unas historias bastante aterradoras. Así que, si quieres sentir el miedo hasta los huesos, te pido que coloques tus audífonos, busques un lugar oscuro y prestes mucha atención, ya que estas historias te causarán un mórbido miedo. Antes de iniciar con este video, recuerda seguirme en mis redes sociales, las cuales te estaré dejando en la descripción del video. Sin más, demos inicio a estas grandes historias. Esto que estoy por contarte me ocurrió en uno de mis tantos viajes por carretera. Soy trailero y prácticamente así es como me gano la vida. Anteriormente, este trabajo dejaba muy buenas ganancias, pero con el tiempo cada vez somos más y por lo tanto la demanda es menos. Ahora tengo que pasar más tiempo en carretera que con mi familia y eso me afectaba. Fue hasta la muerte de mi hija que dejé todo a un lado. Ella tuvo hace algunos años un accidente de tránsito. Perdió la vida junto a sus amigos. Jamás pude recuperarme. Descuidé a mi esposa y unos meses después ella también se fue. Para ser honesto, eso nunca me importó. Cuando ocurrió el accidente, yo estaba lejos, pero cuando llegué, mi hija ya había sido sepultada. Creo que eso, hasta cierto punto, fue mejor. El último recuerdo que tengo de ella es cuando estaba viva. Hoy en día pienso abandonar este trabajo y dedicarme a otra cosa. No me siento cansado ni capacitado para hacer algo más, pero viví una experiencia que hasta ahora no la he podido sacar de mi cabeza. Y es por eso que decidí contártela. Hace unas semanas me encontraba transitando por carretera. Era pasada de la 1 de la mañana. Fue entonces que a mitad de la nada vi a un hombre caminando a la orilla, alzando su mano, pidiendo un aventón. Al verlo, quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. No había absolutamente nada a kilómetros. Tal vez quiere robarme, pensé. Seguí de largo y luego de un rato llegué a un área de descanso. Descansé un rato y fumé un cigarrillo. Habían 2 traileros más en el lugar. Me acerqué para ver si estaban ahí, pero no había nadie. Posiblemente dormían en sus camarotes. Al regresar, pude notar que alguien rondaba mi tráiler. Me acerqué poco a poco, hasta que sorprendí a aquel hombre. Era un joven bien parecido, que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, le pregunté. No, te estaba buscando. Era el mismo hombre que había visto a mitad de la carretera, en medio de la nada. ¿Cómo me alcanzaste?, respondió, corriendo. El hombre se limitó a sonreír. Posteriormente, sacó una cigarrera de su chamarra. Me ofreció un cigarro, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tuviera alguna mala intención, ya habría hecho algo contra mí. Por mi parte, siempre llevaba una navaja conmigo. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía tan peligroso. Luego de conversar un rato, no pude evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no había visto en nadie. Siempre me considero una persona seca, de pocas palabras, y también de pocos amigos. Pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarrillo y me ofrecí por mi cuenta propia a llevarlo. Me agradeció. Ya está muy cerca el pueblo a donde voy. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba, me fui percatando que ese hombre
despedía un olor muy extraño, un olor fuerte, que no había olido antes. Luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio, supuse que no nos conocíamos. No era imprudencia, solo ignoraba mi pasado y mi vida. ¿Cómo está tu hija?, me preguntó. Bien, todo bien con ella. Por varios kilómetros no dijo absolutamente nada. Solo miraba por la ventana en ciertas ocasiones y se burlaba de algo. Eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. ¿Tu esposa está bien? Sí, está bien donde sea, menos aquí. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera. Pero luego de un rato de silencio, me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿La extrañas? ¿Extrañar a quién? A tu hija, ¿la extrañas? En ese momento me puse nervioso. Por algún motivo sentí intimidación, tal vez miedo ante la presencia de ese tipo, que a simple vista parecía un hombre amable y agradable, pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podría mirarlo a los ojos por más de 2 segundos. Antes de poder responder la última pregunta, me hizo otra. ¿Sigues soñando con la muerte? En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta, que no podía ayudarla, pero él no podía saberlo. Antes de responderle, comenzó a carcajearse de una forma aberrante. ¿Te estás burlando? Aquel hombre solo seguía carcajeándose. Fue entonces que retorné mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer enfrente. También podría jurar que era mi hija. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad. Pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nadie. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más la unidad. Ese hombre seguía ahí sentado mirando al frente. ¿Lo viste? Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros, cuando de nuevo comenzó a burlarse. Pero esta vez no era exagerado como la vez anterior. Esta vez solo gemía, como si se aguantase la risa. Quise voltear a verlo, y de reojo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Parecía tener el cabello rizado y alborotado exageradamente. Y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendí. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. Por mi parte, comencé a gritarle: ¡déjame en paz! Estaba aterrado. ¿Quieres ver a tu hija?, preguntó mientras comenzaba a carcajearse. Podía sentir su saliva cayendo en mi cara. Sí, eso era lo que emanaba de su boca cuando balbuceaba. Luego de esto, vi que realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia la parte de abajo. Yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo. Miré lentamente para ver lo que estaba haciendo. Lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus pies. No tenía ropa. Eso no tenía ningún sentido. El tono de su piel era marrón muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas, quebradizas. Posiblemente deben ese olor repugnante. Se levantó de golpe, con una botella en la mano. De reojo, vi cómo la llevó a su boca. Arrancó la mitad de la botella de una mordida y comenzó a masticar, para posteriormente tragar el vidrio. Frené lentamente hasta quedar en alto total. Esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver la expresión en su rostro.
no era una risa, era algo más siniestro. Al paso de unos segundos, escuché que abrió la puerta por su propia cuenta. Descendió y apenas bajó y cerró la puerta. Pero eso, lejos de alegrarme, hizo que el pánico incrementara. Cuando me di cuenta que a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de mi ventana, como si hubiese crecido de la nada. No tardó en dar la media vuelta y caminar a la oscuridad, saliendo del camino. Me quedé varios minutos ahí. Estaba asustado. No sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Tomé la mitad de la botella. Seguía sin explicarme cómo lo hizo. Ya pasaron varias semanas de esto. Ya estoy en busca de otro trabajo. Solo espero olvidar esto lo más pronto posible. Y también quisiera saber si alguien coincidió con una experiencia parecida a lo que yo te conté. El columpio del diablo. En la frontera de Hidalgo con Querétaro se encuentra el municipio de Tecozutla, conocido por sus buenas cosechas de nopal, guayaba y aguacate. Con una tranquila vida rural, poco llega a saberse de este ayuntamiento, a menos que sucesos extraordinarios como el que te contaré el día de hoy sucedan. Cuenta la gente del lugar que a nadie le gusta salir por las noches, ya que de camino a Zimapán es inevitable encontrarse con dos peñas, entre las que hay un pequeño llano, un lugar marcado por los seres malignos, pues en punto de la medianoche se escuchan los fuertes quejidos de un hombre que parecía estar agonizando. Se dice que esta historia fue verídica. Un par de compadres que un día transitaban por el lugar, esa noche escucharon algo. Movidos por la curiosidad, los compadres se dirigieron al lugar de donde venían los gritos. Pero conforme pasaban los segundos, su sentir se volvió un terror, pues lo que oían eran quejidos de alguien que sufría dolor insoportable. Al llegar hasta el llano, se encontraron con una escena sorprendente y aterradora. Un hombre se columpiaba en una cuerda que estaba sostenida en la punta de dos peñas. Su rostro era tan pálido, como si la poca piel que tuviera se le hubiese fundido con el hueso, y no dejaba de gritar. Provocó en las personas un terrible miedo, que luego hasta los huesos se erizó sus cabellos. Paralizados, no daban crédito a lo que sucedía. De pronto, una luz rojiza e intensa rodeó al hombre, que se mantenía columpiándose, prendiéndolo en llamas, entre las cuales se distinguía un ser que abrazaba al desdichado hombre, hasta que lo volvió cenizas. Mudos ante el hecho, con los dientes apretados y los cabellos de punta, salieron despavoridos de aquel lugar, pero cuando lo hicieron, fueron sorprendidos por la muerte, por haber presenciado un encuentro con el diablo, al que no habían sido invitados. Dicen que aquel hombre que se mecía en el llano era un hacendado de la región, que un día vendió su alma al diablo por riqueza, y que esa noche el mismo diablo vino por su alma, que durante mucho tiempo anduvo en pena. Desde aquel día, los lugareños llaman al lugar el columpio del diablo. Hace mucho tiempo, sobre la carretera La Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar lo más rápido posible a su casa, ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Mas cuando iba a tomar una curva peligrosa, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró de darse cuenta que no le había pasado nada. Entonces esperó a que pasara alguien para que le ayudara y lo llevara a la ciudad. Pero durante mucho tiempo nadie cruzó por aquellos cerros. El hombre se quedó dormido y cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba,
así que decidió caminar. Caminó y caminó. Avanzó una buena distancia. Sabía que la salida estaba cerca. Y sin embargo, cuando se dio cuenta, se encontró en el mismo lugar del accidente. A los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada. Hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no puedo dejarlo aquí. Sí, señor, con gusto lo llevaré, le contestó el muchacho. Solo dígame dónde vive su señora. El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Al día siguiente, fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que hacía tiempo que se había cambiado de domicilio. Sin darse por vencido, preguntó a varios del lugar, hasta que por señas, una anciana le indicó dónde vivía. Al llegar, dio unos golpes a la puerta. Dígame, joven, preguntó la señora. Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez? Sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece? Ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero, porque se le descompuso el tráiler. No puede ser, lo interrumpió la señora tapándose la boca. Mi marido murió hace 5 años. Al muchacho le temblaron los pies. Le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar y se fue para su casa todo asustado. Cuando llegó, apenas había cerrado la puerta y descubrió frente a él al trailero de la carretera. Y brincó espantado. Sentía que una fuerza extraña lo invadía. Gracias, amigo, le dijo el hombre con voz cavernosa, mientras desaparecía. El joven podía escuchar los latidos de su corazón y tardó un buen rato en recuperarse de esta impresión. Tiempo después, al platicar con unos amigos, se enteró de que el trailero ya se le había aparecido a otros hombres, mismos que no habían cumplido con el encargo del muerto. Esto es el taxi fantasma. Una de las experiencias más aterradoras que he vivido sucedió en un viaje a Mazatlán, uno de los lugares más bonitos de México. Recuerdo que viajaba de la ciudad de Guadalajara. Al llegar al aeropuerto de Mazatlán, salí a tomar un taxi, pero en ese momento no se encontraba ninguno. Decidí esperar, pero no llegó nadie. Era una noche fría, así que decidí salir a la calle, pero sorprendentemente no se encontraba nadie. Y digo sorprendentemente porque Mazatlán es una ciudad con mucha actividad. Yo iba a esa ciudad gracias al carnaval, así que decidí caminar hacia el hotel. Caminé por un largo tiempo, cuando de pronto las luces de la calle se apagaron. Me sorprendí, pero no me asusté. Decidí seguir caminando, cuando de pronto volvieron a encenderse las luces de repente. Sentí un aire muy frío. Cada vez era más fuerte el viento que recorría mi cuerpo. De pronto a lo lejos miré unas luces de un auto que venían a gran velocidad.
El miedo me invadió cuando miré que ese auto se dirigía hacia mí. Me quise quitar de su camino, pero mis pies se inmovilizaron. El auto ya estaba cerca. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y esperar el impacto. De pronto no escuché nada, así que decidí abrir los ojos. Para mi sorpresa, se encontraba un auto a un costado mío. Sí, era una pulmonía, los taxis típicos de Mazatlán. El chofer me comentó que se ocupaba el servicio. Yo le dije que sí, así que subí al taxi. El hombre era muy amable y platicaba bastante. Todo iba muy bien, hasta que entramos en un lugar oscuro. El hombre comenzó a hablar de una manera muy rara. Yo comencé a asustarme. Al salir de aquel lugar oscuro, miré por el retrovisor y logré notar el rostro de aquel hombre. Sí, era un rostro horrendo, cadavérico, con piel colgando de su rostro. El taxi aceleró a gran velocidad. Hasta que de pronto se detuvo en un cementerio. El hombre aquel me dijo que ese era mi destino. Yo me bajé asustado y salí corriendo. Unos cuantos pasos adelante me tropecé y al levantarme miré que era una tumba. Y al mirar la lápida, sorprendentemente decía mi nombre, y en la descripción decía: muere atropellado. Al incorporarme y voltear la mirada, el taxista me dijo con voz tenebrosa: Este es tu nuevo hogar. De pronto desapareció dejando un destello de humo. Desde ese entonces mi alma pena por las calles de Mazatlán, junto a el taxi fantasma. No voltees. Años atrás conocí a Joaquín. Su trabajo era pescador en Altamira, Tamaulipas. Yo iba a pescar y consumir cerveza en el puente Balvanera. También observaba a los pescadores mientras trabajaban. Mientras los mismos realizaban sus actividades laborales, platicábamos acerca de historias de personas que habitan en la región. Joaquín vivía cerca de la zona. Era una persona mayor, pero con gran sabiduría. Era una de las personas que más historias de miedo conocía. Este nos las contaba mientras consumíamos cerveza. Su historia comenzaba cuando era joven. En ese entonces trabajaba con su abuelo en un terreno familiar. Al regresar a casa llevaba leña para cocinar. Su abuelo manejaba una camioneta vieja en la cual llevaba las herramientas y la leña. Cuando era de noche regresaban a casa. Ese día el camino estaba bloqueado. Para continuar, el abuelo decidió seguir otro camino, el cual era poco transitado. Antes de seguir, el abuelo se persinó y manejaba muy rápido. Joaquín, al observar a su abuelo, pensó que nunca lo había visto comportarse así. En un momento, la camioneta sobresaltó, haciendo que Joaquín se despertara. El abuelo manejaba más rápido. Joaquín le preguntó qué sucedía. Este le contestó que nada, sugiriéndole que se agarrara. Entonces Joaquín sintió una sensación de pesadez y una corriente eléctrica que le corría por toda la cabeza. Sin contar que además sentía como si lo estuvieran mirando. Cuando volteó a ver al abuelo, se dio cuenta que su mirada estaba fija en el camino. De pronto, sintió como si le hubieran lanzado algo a la camioneta. Joaquín iba a voltear para observar qué había golpeado, pero su abuelo le gritó que no lo hiciera. En ese entonces, sintió que el corazón le latía cada vez más rápido. Miraba a su abuelo, el cual tenía una imagen de miedo que no se podía disimular. Al momento, escucharon otro golpe, pero él pensaba que nadie venía atrás.
Por tal motivo, consideraba raros los ruidos. Quería voltear, pero su abuelo le gritaba que no lo hiciera. En ese entonces, sintió más miedo y decidió comenzar a rezar. Joaquín seguía escuchando que golpeaban la camioneta, pero no dejaba de observar a su abuelo, el cual tenía miedo y estaba frío. Al mirar de reojo hacia atrás, observó un bulto negro en la parte trasera de la camioneta. Joaquín quería llorar. También gritaba que su abuelo se detuviera. Él solo quería salir de ahí. Él miraba a su abuelo y solo le decía que no volteara. El abuelo estaba muy asustado. Joaquín pensaba que nunca saldrían de ahí. Su corazón seguía latiendo cada vez más rápido. Empezaron a rezar y a pedir perdón por sus pecados, pues pensaba que iba a morir. En ese momento, sintió que la camioneta iba más lenta. Abriendo los ojos, se dio cuenta que ya estaban en el camino principal. Todo estaba en silencio. En eso, su abuelo le dijo: Hijo, lo que hoy sucedió no se lo cuentes a nadie, ni a tu madre ni a tu abuela. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué era eso? Eso que viste es el mismo diablo. Al llegar a casa, se dieron cuenta que las herramientas y la leña ya no se encontraban, pues con los brincos de la camioneta todo se perdió. Cuando observó la parte trasera de la camioneta, se dio cuenta que la misma tenía abolladuras, donde se dio cuenta que todo lo que sucedió no había sido parte de su imaginación, sino una realidad de lo que había sucedido esa noche. ¿Crees que es posible reencarnar? En muchas ocasiones, la vida después de la muerte se convierte en un misterio extremadamente complicado y que nadie puede explicar. Aún no somos capaces de conocer qué pasa cuando, al menos en este plano de la realidad, simplemente dejamos de respirar. Nuestro corazón se detiene y la sangre deja de circular por nuestras venas. Muchos consideran que la muerte es simplemente el final, pero los casos que ni la ciencia ha podido explicar nos demuestran lo contrario. Uno de ellos es el de las gemelas Pollock. El 5 de mayo de 1957, el sol parecía brillar con todo su esplendor en Whitley Bay, frente al Mar del Norte. Era domingo y las personas se dirigían presurosas a la iglesia. Dos pequeñas niñas de la familia Pollock, Joanna y Jacqueline, de 11 y 6 años respectivamente, se adelantaron para alcanzar lugar. Mientras daban vuelta en la esquina de la calle, un carruaje las atropelló y las descuartizó. Las niñas murieron al instante. John y Florence Pollock recibieron la noticia y sus corazones se detuvieron. Parecía que no se sobrepondrían ante esta tragedia. Estaban devastados y desconsolados. Pero el destino tenía para ellos uno de los casos más extraños de los que se tiene noticia. Pasó más de un año cuando la pareja descubrió que estaba nuevamente embarazada. Dos gemelas que nacerían el 4 de octubre de 1957, con 10 minutos de diferencia. Gillian y Jennifer se convirtieron en el nuevo anhelo de la familia. Sin embargo, tenían 3 años y comenzaron a hablar. Sus padres se dieron cuenta de un extraño fenómeno. Las niñas eran capaces de recordar el pasado de quienes habían muerto el 5 de mayo. Conocían su hogar, a la gente del pueblo, los mismos hábitos y costumbres, la manera en la que hablaban, y se protegían la una a la otra. Una aparentaba ser más grande, la otra aceptaba a la guía sin ningún problema. Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer recordaba la vida de Jacqueline. Identificaban los juguetes de las otras dos niñas y las muñecas recibían los nombres que Joanna y Jacqueline les habían dado. En automático reconocieron cuál era quién. Extremadamente, las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas.
Jennifer tenía marcas en la nariz. Jacqueline, la que había muerto, tenía unos puntos de sutura por golpearse en el rostro a los 3 años. Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura. Joanna era la única de la familia que también la tenía. En una ocasión, sus padres las escucharon hablar sobre el accidente. Describían las sensaciones, como el recuerdo de la sangre que brotaba por su boca. Las gemelas tenían una fobia extrema a los vehículos, pero cuando cumplieron 5 años, dejaron de experimentar estos extraños comportamientos. La misma edad en la que los científicos aseguran que es el límite para recordar vidas pasadas. Y tú dime, ¿crees que el caso de las hermanas Pollock es verdadero? ¿O simplemente es una teoría que nos pone a dudar sobre la realidad? ¿Crees que la reencarnación existe? Délo en los comentarios. Los hospitales y los hospicios son lugares donde llegan a acumularse más historias paranormales o historias de miedo. Esto es gracias a su naturaleza, de ser un lugar de dolor o el sitio que se vuelve la última morada de muchas personas. Por lo regular, todas estas historias se encuentran relacionadas a cosas que pasan en los pasillos. Pero en la ciudad de Guadalajara existe uno cuya historia es macabra. Se relaciona con un reloj. Esto es el reloj del Hospicio Cabañas. Este hospicio es bastante antiguo. Su fundación data del año 1972 y originariamente era conocido como la Casa de la Caridad y Misericordia. Este lugar se volvió rápidamente popular en la ciudad por admitir a los más desamparados. Gracias a los recursos proporcionados, podrían admitir niños en condición de calle, ancianos, lisiados y demás. No solo le daban comida y albergue temporal, sino también llegaban a proporcionar educación. Algo que llamaba poderosamente la atención es un gran reloj que tenía justo en el centro. Este fue traído desde Europa y servía por tanto para todos los pobladores de la zona. Así es como tenían donde ver la hora sin problema alguno. Años después, y ya pasado un tiempo desde su fundación y entrando en el siglo XIX, ocurrió un hecho que terminó por dar nacimiento a una leyenda macabra. Hoy en día no se sabe si es algo histórico o una historia que se ha ido conservando. Se dice que en esa época existió un obispo de apellido Cabañas que gustaba de salir en las noches a realizar paseos nocturnos. Se dice que andando encontró a un monje bastante extraño con quien se puso a platicar. Este monje le dijo que era una buena persona y que oraba mucho, pero le advertía que todo eso sería destruido. Además, que habría guerras y destrucción. Pero el obispo llegó a la conclusión que acababa con el mismo diablo. El maligno le dijo que había una forma de salvar todo aquello que construyó. Tenía que arrodillarse frente a él. El obispo no aceptó, por lo que el diablo le dijo que se arrepentiría y se alejó de aquel lugar. Durante la época de la independencia, el hospicio terminó siendo uno de los más afectados, ya que los guerrilleros terminaron por tomarlo como un cuartel, lugar que fue tomado por al menos 2 décadas como una guardia. El obispo Cabañas murió y jamás volvió a ver aquel lugar, trabajando para lo que era originalmente. Pero ahora bien, ¿qué tiene que ver ese reloj? Se dice que dicho reloj tenía un comportamiento muy raro. Funcionaba de manera normal, pero de repente se detenía sin explicación alguna. Y cuando esto sucedía, algún niño en el interior terminaba por morir.
Esto se dice ocurrió bastantes ocasiones. Las monjas del lugar fueron testigos de aquello. Por lo tanto, para el año 1952, decidieron mejor retirarlo y destruir aquel reloj. Muchos pensaban que le daría mala suerte. De ese reloj, hoy en día solo quedan algunas fotografías, pero se sigue conservando aquella leyenda, la cual marcó aquella época en Guadalajara. El fantasma de la Plaza Cachanilla. La Cachanilla es una plaza comercial muy conocida en Mexicali, en la cual, según los rumores, a nadie le conviene quedarse de noche. La gente cuenta que el fantasma de una jovencita que fue asesinada se aparece en aquel lugar. El nombre de esta joven era Mónica, una joven muy guapa, quien, consciente de su atractivo, disfrutaba mucho de coquetear con hombres. Marco, su novio, no quería darle mucha importancia, pensando que ella no tomaba a ninguno de sus pretendientes en serio. O eso creía, pues un día la descubrió besándose apasionadamente con otro hombre. Los celos lo cegaron. Marco esperó a que se quedara sola y la confrontó. En un arrebato de ira, el joven la mató y luego subió su cuerpo inerte en el auto para deshacerse de él. El cadáver fue abandonado en un terreno baldío, donde años después se construiría la Plaza Cachanilla. Al poco tiempo de su inauguración, los guardias nocturnos comenzaron a decir que veían a una muchacha muy bonita deambulando por los pasillos. Muchos pensaban que se trataba de una chica que se había quedado encerrada, pero nada más al acercarse, se daban cuenta de que aquella chica no tenía pies y flotaba a varios centímetros del suelo. Esto era suficiente para que se alejaran despavoridos y, por lo general, para renunciar también a su trabajo. Hasta el día de hoy, se sostiene que el fantasma de la joven sigue rondando aquella plaza. Los novios de la Cuesta Blanca. La gente que transita por la carretera Cuesta Blanca, cerca de la costa, usualmente prefiere no hacerlo de noche, debido a una escalofriante leyenda. Ocurrió a mediados del siglo XX. Victoria y Camilo eran una pareja joven que acababan de contraer matrimonio. Nada más al salir del hotel de Rosarito, un lugar cercano en el que habían tenido lugar la ceremonia de matrimonio, se montaron en su carro y partieron hacia Cuesta Blanca para iniciar su luna de miel. Aún llevaban sus ropas nupciales y se sentían muy dichosos. Lamentablemente, esa felicidad llegó a su fin, cuando metros adelante sufrieron un espantoso accidente que los dejó malheridos. Victoria, moribunda y sangrienta, consiguió escapar del coche y volver al camino, gritando en vano por ayuda por su esposo. Los dos murieron y sus cuerpos fueron encontrados en la carretera. Hoy en día se cuenta que de vez en cuando, después de que el sol se oculta, es posible ver a Victoria llorando con su vestido de novia lleno de sangre. Ella se acerca a los conductores que van solos por la carretera y ellos se quedan pálidos al ver su presencia espectral, pronunciando 3 devastadoras palabras. Es demasiado tarde. Dime, ¿cuál de estas historias te pareció más escalofriante? ¿Cuál te sabías y cuál no? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustaría que trajera más leyendas urbanas, déjame tu comentario y tu like. Comparte este video y ayúdame a compartirlo con todos tus amigos para que este video llegue a más personas. Por lo pronto ha sido todo.
Nos vemos en un próximo video.